A continuación se presentará un comentario crítico y posteriormente las conclusiones de los cuentos. Tal como apunta Carreño, para la segunda mitad del siglo XIX, en México, la organización de las clases sociales siguió el mismo patrón que venía estando presente desde incluso antes del siglo: clase alta, media y baja, pero con la diferencia de que ahora las familias que pertenecían a la clase social alta ya no eran las mismas, sino que habían escalado las clases más bajas por medio de la acumulación de riquezas, por los puestos públicos que fueron ocupando o por los éxitos favorables en los negocios. Tal es el caso de Enrique Granier, pues por medio de su negocio había logrado posicionarse en una clase social favorable. Por otro lado, Carreño también señala el sentimiento de la conquista del poder que las nuevas clases dominantes tenían, quienes disfrazaban sus pretensiones con el velo de sus anhelos en favor de las multitudes, pero realmente veían al pueblo como un medio y no como un fin. Si bien el cuento se refiere a Granier como un hombre de buen corazón, también refiere que hay que tener un carácter especial para favorecerse de la desgracia ajena, de manera que es posible situar a Granier dentro de la clase social favorecida que comparte el sentimiento de la conquista del poder. Por su parte, en el cuento Problema irresoluble, aunque ambientado en España, es posible observar también personajes que contrastan entre sí con respecto a su clase social. Blanca, perteneciente a la clase burguesa, y Juanita, una doncella originaria del campo. El tema de las clases sociales en el texto resulta aún más interesante si se relaciona con la educación y específicamente con la educación de la mujer. En primer lugar, en España es hasta finales de siglo que se toma conciencia del problema femenino, es decir, se llega a la conclusión de que la educación de la mujer es lo que la llevará a su emancipación. Siguiendo con el razonamiento, es necesario recordar que para la mujer burguesa era más fácil tener acceso a conocimientos elitistas, tales como aprender a leer y a escribir, la vida social, las noticias del momento, acceso a servicios de belleza, ir al museo, ir al teatro, entre otros. En cambio, para la mujer campesina es poco probable obtener acceso a estos servicios y conocimientos. Así se observa con Blanca, a quien la ignorancia de Juanita le resulta motivo de entretenimiento, y la doncella inocente confía y va segura de que su ama no se ha enterado de lo que dice su carta. Ahora bien, retomando las clases sociales, opinión similar a la planteada anteriormente tiene Estrada Hernández. Juanita representa las existencias periféricas y marginales sometidas por las clases altas, pertenecientes a la ciudad letrada, representadas en este caso por Blanca, quien se divierte con la ingenuidad de Juanita y de la propia capacidad de burlar, echando mano de su ventaja privilegiada y civilizatoria, posicionándose así por encima de ella. Es en este momento cuando podemos retomar lo anteriormente mencionado por Carreño, el sentimiento de la conquista del poder, que se refleja en Blanca, pues disfrazaba sus reales intenciones de burla, pretendiendo ayudar a Juanita, porque la veía como un medio para no pasar aburrimiento. En definitiva, los cuentos seleccionados de Vicente Riva Palacio reflejan discursos propios de la época y que se relacionan con las clases sociales. En este sentido, es posible encontrar conexión con la corriente literaria a la que pertenecen, es decir, la razón o el conocimiento que las clases privilegiadas poseen y las bajas no es lo que debe interesar de cada persona, sino su individualidad, su ser en sí mismo, lo que hay dentro de él, porque a los románticos les interesaba lo desconocido, las pasiones, los sentimientos, los valores en favor del honor, etc., y no la lógica y la razón. Entiéndase en este caso lógica y razón como lo letrado o no que pueda llegar a ser una persona.